Hola, 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 bienvenidos todos, 7 en punto de la noche, qué grupo tan puntual de mujeres, tengo gente amiga y muy querida en este grupo, vamos a ir cerrando todos los micrófonos para que no nos afecte la conversación de ustedes. Es importante para que podamos estar juntas esta noche y conversar un tema que tanto nos preocupa. Se van sumando más personas y a este grupo, por supuesto, para mí es un gusto enorme, como siempre, compartir con ustedes una noche de conversación sobre aquellos temas que nos interesan. El de hoy particularmente me mueve mucho de manera personal porque mis padres por muchos años han estado bajo el cuidado de una hermana muy sacrificada, muy querida y muy amada. Eh, Mi madre murió y yo no pude estar con ella. Ahora mi padre está solo y, y ha sido pues toda una situación, el proceso completo de nosotros haber migrado y distanciarnos físicamente de ellos, más sumado a ese mismo proceso, todo lo que vino de enfermedad, necesidad, dificultad en Venezuela de conseguir medicamentos, de conseguir cualquiera, poner gasolina, todos los inconvenientes que tenemos, pues evidentemente eso hace que haya sido también un proceso bastante complejo de manejar, en donde no solamente interviene el factor emocional de lo que supone estar distanciado de tus padres y ellos, para ellos, estar distanciado de sus hijos, sino también el efecto de la disonancia que se da en la comunicación, porque por más que querramos entender las dificultades de Venezuela, cuando uno vive fuera, eso que a uno le dicen por teléfono no es lo mismo que vive la persona que está directamente conectada con la realidad. Y eso genera también en las familias una presión muy fuerte. Oye, a Judy se le cayó la comunicación, me parece. Se salió de allí, pero vuelvo sobre el tema. Ah, no, aquí está Judy. Estoy. Vuelvo sobre el tema. Es difícil todos estos elementos que entran en juego, pero estamos aquí esta noche justamente para poder abordar este tema con dos invitadas que nos van a presentar herramientas y alternativas para poder enfrentar pues lo que nos toca en esta situación en la que estamos. Voy a hablarles de quiénes son las personas que están esta noche. Ellas van a levantar su mano para que las identifiquen. Por un lado tenemos a Judy Bernal. Ella la consiguen en el Instagram como @JudyBernalR, psicóloga especializada en terapia cognitivo-conductual. Ya Laura va a compartir con ustedes su sitio, el sitio de ella web en el chat para que ustedes puedan copiarlo y entrar en el sitio de Judy. Judy es psicóloga de la Universidad Central de Venezuela y máster en psicología en la Universidad Simón Bolívar, especializada en terapia cognitivo-conductual. Tiene más de 20 años de experiencia en el ejercicio clínico con pacientes adultos, adolescentes y niños. Es una persona muy cercana a mi familia y a mis amigos y la quiero muchísimo. Bienvenida, Judy. También, Muchísimas gracias. De verdad que para mí es un placer compartir este espacio y estar en este programa. De verdad, muchísimas gracias. Va a ser un momento muy grato, con total seguridad. así es. Gracias, Judy. También tenemos a María Gabriela Chalbot. Levanta la mano. María Gabriela es, no, María Gabriela está sin cámara, Laurita, ¿no? Está con la foto. María Gabriela es fundadora y directora de Mi Hijo Suplente. Es un emprendimiento en Venezuela que es una idea extraordinaria. Ella es, ustedes la consiguen así en el Instagram, @mihijosuplente. Es psicopedagoga, licenciada en educación especial, con magíster en orientación de la conducta. Ella se define a sí misma como profesora universitaria, orientadora de la conducta, mamá de 2 niños, hija única, venezolana, sensible, soñadora, responsable, dinámica y honesta. Y como su nombre lo dice, la fundación, la organización que maneja el emprendimiento que maneja en Venezuela, Mi Hijo Suplente, trata de suplantar algunas funciones de los hijos cuando los hijos no están cerca de los padres. Con estas dos mujeres maravillosas vamos a compartir esta noche y ahora sí les doy sus 5 minutos de gloria, como digo yo, para que desde su propia óptica aborden este tema. Judy, arrancamos contigo. Excelente. Bueno,
La verdad es que esto es un tema bastante sensible porque creo que a una gran cantidad de la población de nuestro país nos ha tocado vivir y muchas veces dejar a nuestros padres o a familiares, personas muy cercanas, lejos. Y realmente es una situación pues compleja en todos sentidos, no solamente para ellos, para esos adultos mayores, sino también para las personas que no pueden estar y ocuparse de sus necesidades. Realmente en el caso de ellos, lo que se observa con más frecuencia son síntomas de tristeza, inclusive depresión, ansiedad, desesperanza, y eso es bastante lógico si nosotros podemos observar todas las pérdidas que ellos van teniendo, pérdidas de su proyecto, de la manera en cómo ellos imaginan su vejez, su futuro. Probablemente muchos no imaginaron el tener que separarse de sus seres queridos, el tener que afrontar una cantidad de situaciones que con seguridad son diferentes a como ellos las habían imaginado, el afrontar los cambios que son propios de la edad. Empieza ese proceso de descubrirse en una etapa de la vida diferente, perdiendo una cantidad de funciones que a lo mejor los convierten en personas más dependientes, más desvalidas, algunos con problemas de salud. Todo esto pues representa un complejo o una compleja situación que a veces también se acompaña con ansiedad, con pensamientos catastróficos, aunado a la incertidumbre. Realmente la situación de nuestros adultos es bastante delicada y exigente, tanto a las personas que pueden ocuparse de ellos en la cercanía como a los que nos toca hacernos cargo a la distancia. Sin embargo, hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar para brindarles la mayor calidad de vida en esta etapa tan complicada, cubriendo sus necesidades, no solamente sus necesidades básicas que tienen que ver con la alimentación, el que puedan gozar de la mejor salud posible, sino también de sus necesidades emocionales que tienen un peso importantísimo en esta etapa y que con seguridad influyen también en la salud física. Ujú. Y en este sentido, pues bueno, creo que la labor que hace Gaby con su emprendimiento es realmente maravillosa, Ujú. porque podemos contar con una herramienta que ayuda a los que estamos en la distancia a cubrir de alguna forma todas esas necesidades que pueden ellos estar presentando. Así es. Gracias, Judy. Vamos a darle la palabra a Gaby. Saca tu microfonito, Gaby, y baja un poquito la tapa de tu computadora para ver menos techo y más de ti. Exactamente. Gracias, Perfecto. Gaby. Bueno, en relación a la introducción que hace Judy, yo estoy totalmente de acuerdo porque nosotros empezamos en el 2019 haciendo como favores, es decir, por una amiga de mi mamá, por una vecina mía, por una mamá de una colega, digamos, empezamos a ver que existía esa necesidad de tantos adultos mayores que necesitaban compañía, necesitan ayuda y necesitaban apoyo, no solo, como lo dice Judy, no solo logístico, sino también emocional. Entonces lo empezamos a hacer Janet y yo, digamos, de manera poco estructurada en nuestro tiempo libre y luego pensamos que podíamos idear un modelo de atención que cubriera las necesidades de esos adultos mayores en distintos ámbitos, ¿no? Por un lado, hacer alianzas en servicios médicos, etcétera, pero no con una visión clínica, sino como de nosotros ser esa hija o ese hijo que acompaña a su papá al médico, que le apoyo, que le dice, no te preocupes papá, todo va a salir bien, este examen no duele, tranquilo, que le compra un café, se toma un café con él mientras espera.
y que le hace la vida un poquito más tranquila. Eso es un lado. Y el otro lado es ayudar a ese hijo a que se sienta menos culpable y se sienta que está cumpliendo su rol de hijo, aunque no está presente. Yo les digo, en la experiencia que tenemos durante 2 años, yo diría que es igual el apoyo que le damos al abuelo a que le damos a su hijo o a su sobrino o a su nieto. ¿Por qué? Porque mucha gente que está afuera, quizás nosotros desde Venezuela tenemos una óptica de, bueno, se fue, está feliz, oye, qué bien, ya no vive lo que nosotros vivimos. Y es cierto una parte, ¿verdad? Porque está en un país quizás que funciona un poco mejor. Pero esa persona que está afuera tiene un gran dolor de haber dejado a su adulto mayor aquí, quizás no se lo puede llevar por situaciones económicas, logísticas. A veces los mismos adultos mayores no quieren irse de su urbanización de toda la vida, de su edificio de toda la vida, de su panadería que es donde le gusta el café, porque recordemos que los adultos mayores se refugian en una rutina que los hace sentir tranquilos. Entonces, a un adulto mayor, una persona de 70 años, le cuesta mucho irse a vivir a otro país y aunque los hijos le digan, papá, yo aquí tengo una habitación bellísima y te voy a consentir, al principio es chévere, pero ya después la persona dice, bueno, yo quiero tener mi casa, donde yo hago mi café a mi forma, y quizás nosotros, a la de nosotros todavía lo vemos como una tontería, ay, pero por favor, y resulta que digamos, esa rutina es lo que a él le hace sentir seguro y le hace sentir independiente. Y eso es muy importante porque esos adultos mayores que nosotros tenemos aquí fueron unos adultos mayores que tuvieron su plenitud profesional y personal en los años 60, 70, donde en Venezuela la gente creció muchísimo con su propio talento, con su propio esfuerzo y se acostumbró a tener sus cosas y luego, ahora en esta, digamos, en esta situación que está el país actualmente, donde los recursos económicos quizás que el abuelo ahorró para pensando en su vejez, quizás ahora no son lo que él esperaba y no son suficientes. Entonces se siente un poco en minusvalía, se siente minimizado. Y al adulto mayor, aunque sea un señor de 90 años, le gusta decidir qué café toma, dónde lo va a tomar, qué jabón le gusta para su ropa, cuál película va a ver, a qué hora le gusta desayunar, pequeñas cosas que le hacen sentir que todavía es autónomo. Entonces mi hijo suplente trata de intervenir, pero sin imponer, sino más bien dar una compañía que sea progresiva. Casi siempre los hijos que me llaman me dicen, es que mi mamá no va a aceptar que tú vayas, o que vaya Yané, o que vaya Audrey, no acepta. Y nosotros le decimos, bueno, vamos a hacerle una visita. De hecho, mi hijo suplente, la primera visita que nosotros hacemos, una visita de cortesía, es una visita exploratoria, y lo hacemos para que la persona nos conozca. Y poco a poco empezamos a veces con, bueno, no se preocupe, yo le acompaño a hacer esto. Y poco a poco vamos tratando de ingresar en su vida y darle un poco de seguridad, que nos vayan tomando confianza, para que vean que no queremos, digamos, imponerle algo, sino facilitarle cosas. ¿Como qué cosas? Por ejemplo, nosotros ayudamos en compras, pero a veces vamos con el adulto mayor y él hace todo su proceso, solo lo apoyamos en algunas cosas, es lo que él necesita. Y poco a poco ellos van entregando. Entonces, esa es la idea, ¿no? De darles una ayuda, pero respetarlos en su autonomía y en su valía personal. Maravillosa idea, de verdad que te aplaudo y te felicito. Y es que en este proceso que nos toca vivir, y ahí nos puede quizás ayudar Judy. Yo no sé si es que hay como una estructura, eso que tú estabas también explicando, Gaby, de que se llega a cierta edad en donde tú tienes unas rutinas, pero además de eso, todavía estás luchando, si eres vulnerable, sigues luchando por tu independencia, por tu autonomía y por seguir teniendo el control. Y uno como hijo, a distancia, o incluso estando al lado de él, dice, pero bueno, ¿cómo es posible que no se dé cuenta que esto no puede ser de esta manera, sino de esta otra? Y la persona probablemente está obcecada con esa alternativa o con esa decisión, porque es su única manera de seguir demostrando que tiene el control. Y es difícil intervenir en esos casos, es muy difícil plantear cómo ayudar cuando de pronto eso que esta persona está haciendo puede ser algo riesgoso, como manejar o como si no tiene buenos oídos y buena vista, salir a la calle a caminar. O sea, es como complicado. Entonces me gustaría, Judy, que comenzáramos hablando y sé que muchos de ustedes tienen preguntas y las vamos
a recibir, no solamente por el chat, sino también, si ustedes quieren, lo escriben en el chat y si no, le ponen una manito y les damos la palabra para que puedan profundizar en las preguntas. Pero vamos a definir un poco, no sé si es posible esa generalización, y tú me dirás si me equivoco, Judy. ¿Cuáles son esas condiciones o características que tiene una persona que llega a esa edad, ponle tú 70, 80 años, que de alguna manera hacen pues como complejo este tema? Vamos a sacarlo de la situación de Venezuela, solamente hablando de la circunstancia de estar envejecido y a distancia de su familia. Bueno, creo que una palabra que pudiera definir eso es vulnerabilidad. Realmente son personas bastante vulnerables porque han perdido mucho de sus facultades, son más dependientes, realmente el querer mantenerse en las rutinas y mantener esas posturas un poco rígidas les da seguridad. Es una manera de hacer predecible su ambiente, de hacerlo menos incierto, el poder de alguna forma mantenerse como dueño de sus decisiones, porque en realidad eso es algo que le permite, pues bueno, mantener esos hitos de independencia. Entonces no es fácil, en realidad, bueno, el asumir una cantidad de decisiones que a lo mejor ellos sienten que todavía son capaces de manejar. Y el hecho de no sentirse una carga, de tener un propósito en la vida, es algo fundamental. Entonces, pienso que el hacer un equilibrio, ¿no? El buscar cierto equilibrio donde ellos, bueno, puedan elegir o puedan mantener ciertas decisiones y intervenir en la medida de lo posible, procurando su seguridad, pudiera ser un balance adecuado, ¿no? Porque muchas veces, bueno, dependiendo del estado también en que se encuentren de salud física, cómo están sus procesos cognitivos, es posible que ellos puedan encargarse de muchas de sus necesidades e inclusive mantener rutinas bueno, que puedan cumplir fácilmente y valerse por sí mismos, pero en otras condiciones no. Y a veces ellos no logran comprenderlo y les cuesta entonces ceder ese control. Entonces, bueno, tratar de mantener ese equilibrio para que emocionalmente no se sientan como que en realidad no tienen que aportar y que han dejado de poder ser una persona que contribuye, que hace un aporte, para estar más bien un poco supeditado a lo que decidan los demás. Entonces hay que buscar una manera de que sientan que todavía tienen que aportar, que todavía tienen la posibilidad de ser miembros de la familia y miembros valiosos de ese grupo donde, bueno, a lo mejor ya no pueden participar en aquellas actividades o de la forma que lo hacían antes, pero que tienen un rol fundamental e importante dentro de ese entorno familiar, que no es igual, pero que no por eso deja de ser algo básico dentro de ese núcleo, ¿no? Así es, así es. ¿Qué dirías tú, Gaby, a ti que te ha tocado, pues, tratar con personas que no son miembros de tu familia y que, pues, digamos, tienen, me imagino, pues, te ha tocado distintas características o personalidad con estas personas? Me gustaría que, por supuesto, sin decir nombre, nos describieras alguna situación que te haya tocado vivir, Gaby, con mi hijo suplente. Bueno, hay como, yo diría que hay como tres grandes grupos de las personas que hemos atendido, ¿no? La típica señora o señora que piensa que no necesita ayuda y que es una exageración de su hijo o de su hija o de su nieto buscarle a alguien, ¿no? Ese es un grupo. Otro grupo de personas, ¿verdad? Que
por el contrario, son extremadamente dependientes y entonces te toman como un ancla y dejan de hacer cosas, ¿no? Que tampoco es la idea, ¿no? Y otro grupo, que es como, bueno, yo voy a intentarlo, vamos a ver si me funciona, yo voy a hacer mis propios pagos y solo tú me ayudas, etcétera. Pero cuando empezamos a trabajar con ellos, Venezuela, por ejemplo, con el problema de la moneda, ¿no? Todos los días los precios son diferentes, ahorita usamos doble moneda y los cambios son complicados y para los adultos mayores llevar ese ritmo diario es una complicación, ¿no? Aparte que aquí a veces no hay internet, entonces hay que pagar con distintas modalidades a través del teléfono, con efectivo, que vuelto te doy, esas cosas. Entonces, en ese estilo de cosas, esa ayuda les viene muy bien, ¿no? Se empiezan a dar cuenta que salen a hacer su compra, pero es un alivio tener a alguien ahí que, oye, hizo esa parte que para mí es un fastidio, ¿no? A nosotros nos ha tocado distintas cosas, ¿no? Desde personas súper independientes que solamente los apoyamos en hacer compras, etcétera, hasta acompañar a una persona en terapia intensiva porque va a fallecer. Y bueno, personalmente lo más difícil que yo he vivido en estos 2 años, y también le pasó a Janet, a mi socia, yo tuve una señora en terapia intensiva y yo le pedí a sus hijos que le grabaran mensajes para ponérselos en el oído y hice todo eso de entrar y ponerle a la señora cada mensaje de sus 6 hijos, ninguno pudo venir porque fue en el momento de la pandemia terrible que no había entrada y bueno, me tocó hacer todo eso. Realmente fue un honor, es una familia hermosa. O sea, no quiero que piense la gente, oye, 6 hijos y ninguno podía estar aquí. Por distintas razones están fuera y sus padres no querían irse de Venezuela. Y la señora se enfermó gravemente y bueno, hubo que hospitalizarla y llegó a estar en terapia intensiva. Y bueno, hasta eso hemos hecho, ¿no? Que realmente fue un momento, yo diría que para mí creo que en los 2 años ha sido lo más difícil que he hecho desde el punto de vista emocional para mí personalmente y también ayudarlos a ellos a llevar este proceso y de alguna manera aliviarles como esa culpa, ¿no? De decirle, bueno, hemos hecho todo lo posible. Lo que pasa es que a veces, pues, les corresponde a la persona a partir de un momento que nosotros, los que no estamos preparados quizás somos nosotros, los hijos, los nietos, ¿no? Pero hay como variedad de situaciones, ¿no? Pero en general la experiencia de nosotros, la gente empieza con un poco de resistencia, pero después terminamos siendo bien amigos, nos aconsejan. Hay algo bello que siempre yo le digo a mi mamá, que tengo la dicha de tenerla todavía cerca de mí, le digo, ahora la bendición tuya y la de todas las, o sea, yo todos los señores, ay, mija, hasta luego, Dios me la bendiga. Entonces, yo digo que eso, bueno, los venezolanos, los que somos venezolanos sabemos que alguien le dé la bendición a uno es una cosa muy bonita y llevar eso con uno, yo digo que bueno, que es una gran dicha, ¿no? En lo que me estoy dedicando actualmente, me da mucha satisfacción personal de muchas formas, pero siento como una gran compañía, ¿no? Y creo que lo que más quieren las personas mayores es alguien con quien conversar. Conversar de cualquier cosa, de qué caro está esto, este café le echaron mucha espuma, echar un cuento de sus nietos, hablar de lo magnífico que son sus hijos, o a lo mejor de una nuera que no les gusta, o sea, lo que sea. Pero conversar. Y eso es mucho lo que hacemos. Como lo digo, nosotros no tenemos un enfoque clínico, sino un enfoque humano. No quiere decir que lo clínico no sea humano, pero no solamente la gente cuando va al médico, sino para acompañarlos. Nosotros tenemos personas que salimos con ellos a merendar. Esa es la salida, a merendar. Y los hijos nos dicen, sal con mi mamá a merendar, que se coma una torta y que camine un rato y converse, porque la siento como triste. Entonces, y quizás vemos como, ay, eso es algo banal, y no, eso es algo muy importante, porque nos da un sentido. De repente para ese señor ese día ella se arregla y se pone su camisa linda, y para ella es un momento especial. Entonces, le damos como un sentido a ese día, ¿no? Y quiere de repente comprar algo para enviarle un regalo a su hijo o a su hija. Entonces, esas cosas, claro, ahorita con la pandemia, digamos que hay muchas actividades que se han visto pausadas, pero sí tratamos de que sean momentos cálidos, que creo que eso es lo que más necesitan los adultos mayores, calidez. Así es. Hay un tema y es que tiene que ver básicamente con la otra parte de esta historia,
que son los hijos que están fuera, que están lejos. ¿Cómo hacer esa comunicación de una manera efectiva? ¿Cómo lograr que ese hijo pueda entender el valor que puede tener para esa persona la comunicación diaria, la clase de comunicación que se puede tener a distancia frente a algunos problemas domésticos, por ejemplo, y al mismo tiempo mirándolos hacia ellos, cómo darles paz, cómo darles tranquilidad, cómo lograr eso. Le pregunto a cualquiera de las dos que quiera contestar. Bueno, que ellos puedan adaptarse a esta tecnología a veces es un reto. Muchas veces, pues bueno, lo logran porque ya de tiempos a lo mejor anteriores, cuando todavía estaban con los hijos, manejaban cierta tecnología y realmente están habituados. En ese caso resulta un poco más sencillo. Eh, el manejo de la soledad creo que es una de las cosas fundamentales, ¿no? Eso que mencionaba Gaby, que ellos realmente uno de los aspectos de las necesidades fundamentales es la compañía, el tener esa posibilidad de compartir, de mantener un vínculo afectivo. Y en ese sentido, el poderse comunicar a distancia es un privilegio, ¿no? que tenemos porque podemos hacerlo no solamente a través del audio, sino del video, ¿no? Entonces, el establecer una rutina, el que ellos puedan saber que los van a llamar a algunas horas determinadas, en algunos momentos del día o del fin de semana, permiten que ellos también vayan haciendo esas anticipaciones que son favorables, que no necesariamente solamente van a sentirse agradados en el momento que dura ese contacto o la llamada, sino que el hecho que anticipen, oh, ya voy a recibir la llamada o ya nos vamos a ver o vamos a reunirnos, que es también otra alternativa bastante factible, ¿no? Que puede generarles agrado, o sea, el hecho de hacer una reunión con varios miembros de la familia es algo que puede generarles a ellos mucho bienestar, porque esas reuniones familiares de las que ellos eran parte, que no puedan tener la oportunidad de participar, es algo que, bueno, les genera también ese sentimiento de exclusión, de no ser parte del grupo familiar que a lo mejor se está reuniendo por algún evento en particular. Entonces, el hecho de reunir a los miembros de la familia, de hacerle un espacio especial, de pedirle que cuente alguna historia o recordar algunas situaciones vividas donde esa persona haya sido protagonista o hayan tenido alguna vivencia, algunas vacaciones, un cumpleaños, alguna fiesta, es bastante gratificante. El cerebro no necesita vivir una experiencia. El hecho de recordarla hace que se activen todas esas sentimientos, emociones que son positivas y que tienen un impacto a nivel de la salud exactamente igual a como si la persona la estuviera viviendo en el presente. O sea, qué valioso es recordar, qué valioso es Sí, recordar. así es. Gaby, tú mencionaste que a ellos les gusta, y también lo hiciste tú, Judy, a los, a los ancianos, a las personas que están viviendo en soledad, les gusta contar un poco su historia, hablar de sí mismo, y eso lo vivimos como hijos siempre. Hay como que una etapa en la vida en donde pues uno como que se voltea y mira hacia atrás y dice, oye, tanto que tengo que contar. Me ocurre con mi papá, que de pronto dice, yo debería escribir un libro porque de verdad tiene muchas historias muy valiosas que contar. Y hay una necesidad de dejar un legado, de entregarle a la familia de dónde venimos nosotros, sus hijos, sus nietos, quién es esa persona que comenzó este grupo familiar y qué valor trajo a la familia. Y esa es quizás
una parte del trabajo que podría ser hasta terapéutico para las propias familias. No sé qué piensas tú, Gaby. Sí, nosotros los hijos a veces, cuando los papás nos cuentan las mismas historias, a veces, ay papá, pero ya eso me lo dijiste como 30 veces, o ya ese cuento me lo sé, y resulta que para él es como rememorar esa situación de nuevo, ¿no? Y como dice Judy, sentir nuevamente esa emoción, esa alegría. Entonces, bueno, en el caso de nosotros, pues les escuchamos sus cuentos, aparte que no nos lo sabemos, a veces los repiten, y Ajá. también nosotros le echamos nuestros cuentos de los cuentos que nos han dado nuestros padres, etcétera, ¿no? Hay algunas actividades que nosotros hemos hecho, por ejemplo, cuando las personas tienen alguna pérdida cognitiva, hay muchas, bueno, generalmente uno trabaja rompecabezas, memorias, etcétera, pero uno puede hacer ese material con fotos o con dibujos que le hayan hecho los nietos. Y entonces la actividad tiene, por un lado, la estimulación cognitiva, pero por otro lado, esa carga emocional, ¿no? Que los va a hacer sentir bien a ellos, ¿no? Por ejemplo, hacer un collage con las fotos de sus hijos pequeños, ¿no? Imprimir esas fotos y quién es este y quién es este y vamos a ordenarlo, etcétera. O sea, estás trabajando lo cognitivo, pero también lo emocional, ¿no? Ujú. Para los abuelitos que tienen, que funciona bien, que no tienen pérdida cognitiva, por ejemplo, nosotros propusimos en un tiempo hacer un club de lectura con la familia. Ujú. Que de repente decirle a las hijas, a las nietas, vamos a leer, no sé, algún libro cualquiera. Y entonces poner un día a la semana en que todo el mundo diga por dónde va, puede ser a través de voice. A las personas mayores le va mejor por WhatsApp a través de los voice que escribiendo. Entonces, poner una hora, por qué página van y comentar el libro. A veces es como buscar propiciar un ambiente donde se dé una conversación que va a ser inicialmente sobre el libro, pero que se va a vincular con experiencias de la familia, con que a lo mejor una nieta diga, ay, me dio fastidio leer, y entonces el abuelo o el abuelo le pueda explicar por qué es importante la lectura, qué nos da. Es como buscar un tema o ver una serie de televisión también. Ahorita mucha gente que ve series en Netflix, ponerse de acuerdo a la familia y ver alguna serie que a todos les guste y que de repente haya un día un chat para comentar, oye, ¿por dónde vas? Voy por el capítulo tal. Es decir, buscar como actividades que sean ligeras, pero que les permitan a ellos ser parte. Porque a veces llamamos a los papás, hola, ¿cómo estás? ¿Comiste? ¿Te sientes bien? ¿Te tomaste la pastilla? Te voy a depositar el lunes. Ok, bueno, chao. Termina siendo una conversación muy logística, muy instrumental, y realmente ellos lo que quieren saber es cómo estás tú, que tú le cuentes quizás alguna situación, un problema, que le pidas un consejo, porque a veces cuando estamos lejos estamos nosotros los hijos tan preocupados porque coman o porque tengan el dinero suficiente, etcétera, que nos olvidamos de que esa persona, de repente mandarle una canción, papá, mira esta canción, qué bella, óyela, oye, me encantó, busca el video en YouTube, o hay un concierto bello, vamos a ponernos de acuerdo y tú lo pones en tu computadora y yo lo pongo en la mía y lo vemos juntos. Ese tipo de cosas más ligeras ayudan a que ellos se sientan más jóvenes en el sentido emocional. O sea, no solamente, porque creo que los adultos mayores lo que no les gusta es sentir que los están cuidando. Entonces, lo difícil de lo que estamos haciendo, pero a la vez lo bonito es cuidarlos sin que ellos se den cuenta de que los están cuidando. No sé cómo explicarlo, pero quizás suena raro, pero es la realidad. A veces nosotros, yo tengo 47 años, mi mamá tiene 78, pero a mi mamá le molesta que yo le quiera decir de repente que era supervisar sus medicinas. Entonces hay que buscar una forma de hacerlo, pero que más bien ella sienta que ella es la que lo está haciendo. No sé cómo explicarlo, pero no quitarle la... Entonces es eso, buscar como actividades que sean sencillas, pero que nos permitan conectarnos con nuestros padres, con nuestros abuelos, y que los hagan sentir a ellos como parte importante y propicien como esas conversaciones. Entonces, hay muchas alternativas que se pueden hacer. Nosotros hemos ido aprendiendo y Ya seguimos veo. aprendiendo. Cada persona que llega nos enseña. Y luego nosotros esa enseñanza la aplicamos en otra nos enseña, y así hemos ido en estos 2 años aprendiendo a hacer esto que es acompañamiento, nosotros decimos con amor, ¿no? Pero fíjate tú, Gaby, yo no sé si lo has pensado y no sé si lo has hecho, pero yo te escucho hablar y me conmuevo muchísimo. Pero te escucho hablar y siento que ustedes podrían brindarnos a nosotros, los que estamos lejos, unos talleres. Yo necesito esos talleres. Yo estoy segura que muchos de los que están aquí
también los necesitan. Eso que tú acabas de decir, cómo hacer actividades a distancia para poder integrar a la familia, cómo entender el proceso que vive tu padre allá y escucharle el cuento otra vez y otra vez, no importa, y agregarle tu elemento para que termine de recordar. Ya ustedes han ido adquiriendo una experiencia que tienen la ventaja, que es la que yo puedo ver a la distancia, de que como no están conectados emocionalmente con esa persona, totalmente, no tienen un pasado compartido con esas personas que también contamina la percepción, ustedes ven cosas y viven las experiencias con la distancia necesaria para poder tomar esto que estás diciendo. Tomo un ejemplo aquí, tomo otro ejemplo allá, lo pongo en práctica aquí, me doy cuenta que no, la comunicación funcional, te estoy mandando esto, comiste, ¿qué hiciste? No basta, no es suficiente. Y de verdad, no sé si has pensado, Gaby, voltear la mirada también y decir, también tengo este servicio para los hijos. ¿Ah? Sí lo hemos pensado. Quizás ha faltado un poco de tiempo de nuestra parte, de mi hijo suplente, de tiempo para hacer todo esto. Incluso nosotros queríamos pues hacer el diplomado para formar las cuidadoras, pero bajo la filosofía de trabajo de mi hijo suplente, porque nosotros creemos que incluso nosotros tenemos cuidadoras aliadas que colocamos y supervisamos, pero a veces nos damos cuenta que la cuidadora es muy instrumental, ¿no? Y entonces queremos como que esa cuidadora tenga un plus, que pueda tener una buena conversación, que pueda disfrutar de una lectura, y eso hay que formarlo, ¿no? Y no todo el mundo, es decir, yo tengo mucha gente querida de la parte de enfermería y cuidadoras formadas, pero no todo el que trabaja en eso es sensible. Y no quiero ofender a nadie, sino que a veces nos dedicamos a, le duele aquí, le duele allá, le puse la inyección, se siente mejor, ok. Y eso es una parte, pero hay otra parte que va unida totalmente a la salud, que es estar lo mejor posible emocionalmente. Entonces, esa parte hay que cuidarla, yo diría que tanto, tanto, tanto como comprar la medicina de la atención, porque incluso a veces la hipertensión es emocional, se lo pueden decir los cardiólogos, hay mucha gente que es hipertensa emocionalmente. Entonces, esa parte, y con los hijos también hemos pues aprendido, a veces los hijos nos dicen que mi papá lo que hace es quejarse. Bueno, si leemos un poquito de la queja, Judy es psicóloga, ¿no? Yo he estudiado un poquito de psicología, pero respeto mucho a los psicólogos y voy a terapia y creo mucho en la psicología. La queja es dolor. Y la rabia a veces del abuelito que es gruñón es tristeza, pero como no quiero mostrar esa tristeza, me pongo rabioso. Entonces mi hijo también se pone rabioso y le cuelgo el teléfono a mi papá porque está mal criado. Y resulta que eso va más allá. Entonces decir, bueno, entender, bueno, mi papá está triste, pues mi mamá está triste, sobre todo los hombres. Les cuesta un poquito más ablandarse ahí y ahí como que buscarle para ver qué es lo que está pasando, porque imaginémonos que ese señor hace 40 años era el pater familia, el que le daba consejo a todo el mundo, el que tenía una casa grande, que mantenía a todo el mundo, y ahora ese señor está esperando que le manden una mesada. ¿Cómo se puede sentir? No es porque sea orgulloso, sino porque es muy extraño para esa persona eso. Entonces, tú lo puedes ver con tu papá, Flor. O sea, como una persona que quizás, no sé cuántos hermanos tienes tú, pero si son varios, los crió a todos, los mandó a la universidad, los aconsejó, los ayudó a veces a comprar su apartamento, ahora tiene que esperar que le manden una mesada o que le manden las medicinas. Desde la postura humana es difícil y eso es un duelo que esa persona está viviendo. Entonces, hay que, uno mismo como hijo tiene que trabajarse, ¿no? Yo le aconsejaría a todo el mundo que está lejos que haga un poco de terapia y diga cómo se siente y busque ayuda para poder ayudar a su papá, no solamente desde lo económico, lo logístico, sino también desde lo emocional. Qué valioso. Utilizaste la palabra duelo, Judy. ¿Estás de acuerdo? Es un duelo. El duelo significa una pérdida. Totalmente. Son duelos que están asociados a una cantidad de pérdidas, incluso de quiénes son, el concepto de sí mismo, ¿no? Cómo se va transformando, el proyecto de vida, lo que ellos pensaron que iba a hacer y lo que están viviendo.
Ujú. ese propósito de la vida que muchas veces, bueno, es tan diferente, cambia. Entonces son una cantidad de duelos, la distancia con los hijos, la pérdida de la familia, muchas veces la pérdida de la pareja también. Ujú. Entonces realmente reajustarse no es fácil. Eso que dice Gaby, que a veces se logra tapar una emoción que pudiera ser mucho más debilitante por otra, y entonces se ponen más bien gruñones, molestos, frustrados, pero en realidad lo que está detrás de eso es una gran tristeza que tiene que ver con todas esas pérdidas, ¿no?, Ujú. que han tenido. Por eso pienso que es muy importante el hecho de que puedan tener algún proyecto, entusiasmarse con algo. La esperanza y el entusiasmo son dos emociones que hay que buscar cultivar, porque definitivamente ante todas esas pérdidas, el hecho de tener algún proyecto que los llene de alegría, de entusiasmo, es devolverles la vitalidad, es el poder realmente dedicar la atención, la energía, el esfuerzo a algo que piensan que puede ser gratificante y que les puede regresar un poco de ese propósito de vida. Entonces, creo que eso es un aspecto fundamental. No tiene que ser grandes proyectos, pero por lo menos que tengan posibilidades, puede ser a veces ponerse tareas pequeñas, diarias, semanales, o incluso planificar algún encuentro. El hecho de, aunque no sea en el corto plazo, tener la esperanza de que se van a reunir, que la familia va a volver a estar junta, es una situación que realmente puede brindarles un cambio a esa monotonía, a esa vida que muchas veces no logran diferenciar si es un día, si es otro, si es fin de semana, si es los mismos días de la semana. Entonces hay que procurar que puedan tener estos momentos, estos espacios o estos planes a mediano plazo que con seguridad van a ser bastante gratificantes para ellos. Y fíjate que, bueno, de verdad que esta conversación, sé que hay varias personas que están en este grupo que están particularmente tocadas por esto, y creo que la experiencia de cuidar a los padres, y lo he vivido por mi hermana, que también está en el grupo hoy, a esta altura de la vida y con las dificultades que supone, así como para ti lo ha sido, Gaby, un aprendizaje, también para ella lo ha sido. Ellos tuvieron han tenido una cantidad de estrategias que han tratado de usar, pero hay una que a mí me conmovió muchísimo, que fue una selección de fotografías que hizo mi hermana y mi cuñado, de no sé cuántas fotos, cientos de fotos de Caracas vieja, de cuadras de Caracas, y lo proyectaron en la pared, y fue emocionante, hicieron ellos esa rutina de como por 2 fines de semana más, terminar de ver las fotos y mi papá tratar de recordar y de asomarse a eso. En ese momento mi mamá también estaba presente y también participaba de esa emoción de recordar juntos esas etapas. Y de verdad que tener ese tipo de herramientas o tener el conocimiento del peso que tiene en la vida de un adulto que vive ahora a distancia y en esta condición, la palabra, el contacto de la voz, que es el que podemos darle a distancia, el contacto de la voz amable y de la escucha, porque a veces justamente por eso que tú te estabas describiendo hace un rato, no escuchamos. Y a veces también es una manera de protegernos del dolor de que nos da estar a distancia. Pero en el fondo, digamos, quizás la persona que más sufre y más nos necesita escucharnos, estar cerca, sentirse cerca y que nosotros podamos de verdad prestarle la atención que merecen.
Ya estamos acercándonos hacia el final. Hay algunas preguntas que hay aquí. Quiero recordarles a todos, este es el momento para hacer preguntas. Pueden escribirlas en el chat, pueden levantar la mano si quieren hablar en cámara para hacerlo. Yo tengo aquí las preguntas que ustedes enviaron y las voy a hacer para que ustedes nos propongan respuestas. ¿Cómo gestionar el apoyo emocional y económico a distancia? Específicamente las expectativas de los padres y cuando esas expectativas se cruzan con las propias necesidades de los hijos. Bueno, yo diría que la clave de esa pregunta es comunicarse con su papá y hacer un presupuesto juntos de lo que necesita él y lo que el hijo puede. Entonces, negociar, ¿no? Por ejemplo, cosas sencillas como que el papá dice o la mamá dice, mira, yo necesito una batidora porque yo necesito hacer torta y la mía se dañó. Bueno, papá, vamos a hacer una cosa. Una vez al mes, o mamá, una vez al mes vamos a comprar algo especial que tú necesites, pero todos los meses no puedo. Entonces, hacer un presupuesto, bueno, ¿qué comes tú? ¿Qué necesitas? Las medicinas. Hacer un presupuesto y que el papá entienda que el hijo también está haciendo un esfuerzo y que lo quiere complacer, pero también que tiene su propia familia y sus propias necesidades. Y como darlo a participar es lo que va a funcionar o nos parece que funciona mejor cuando el papá o la mamá están en sus capacidades, por supuesto, ¿no? Pero creo que eso es lo que funciona más. Nosotros por lo menos tenemos señores que tenemos una vez a la semana. Entonces, esa vez a la semana hacemos compras con ellos. Bueno, ahorita con la pandemia les llevábamos las compras, ¿no? Pero ya ahorita hemos retomado un poquitico las salidas, aunque sean lugares abiertos, etcétera. Y ellos participan, ¿no? De repente, porque el servicio de mi hijo suplente es muy personal, entonces de repente uno sube a la casa y le dice al hijo, oímos lo que nos dijo el papá, pero también en la visita vemos qué tiene, cómo se está alimentando, lo ayudamos de repente a hacer un menú, ayudamos a canalizar a veces que el hijo te dice, cónchale, mi papá no debería comer eso o debería mejorar, comprar tal cosa. Entonces, esa asesoría un poquito disimulada, como uno que le dice, ay, ¿sabes que yo en las tardes, en vez de tomar café, me estoy comiendo una fruta porque me está doliendo la cabeza en la tarde? Entonces el abuelito te dice, ay, a mí también será eso, mejor me como una fruta. En vez de decirle, papá, tienes que comer fruta. ¿Te entienden? O sea, es como buscarle como la tangente, no así como los niños, ¿no? Yo digo, yo soy psicopedagoga y trabajé con niños y creo que los abuelitos son un poco como niños otra vez en algunas cosas, ¿no? Entonces, hay como que buscar a meterse por la tangente, ¿no? Pero sí creo que ellos participen y se den cuenta que sus hijos están haciendo un esfuerzo, en vez de decirle, papá, te mandé tanto y ya, ayuda a que los papás también tomen esa conciencia, ¿no? Y entre que no los anulen, sino que los incluyan. Eso yo diría que funciona. Ok, hay otra pregunta aquí, dice, ¿qué ejercicios pueden hacer los abuelitos para combatir sus pensamientos negativos o pesimistas? Judy. Sí. Bueno, creo que un remedio infalible es la risa. Tratar de procurarle experiencias que sean agradables. Si vamos a hablar con ellos, compartir momentos que sean más bien relajados, distendidos, que una buena carcajada, compartir una experiencia que sea agradable, que realmente estimule esos químicos de bienestar, de felicidad. Eso, bueno, es equivalente a una medicina, porque muchas veces ellos, bueno, no pienses en eso, no tengas pensamientos negativos, a veces no es fácil porque esa misma rigidez de su pensamiento, el hecho de verse en soledad o con esas rutinas que no son tan gratificantes, hacen difícil el que puedan deshacerse de esos pensamientos negativos. Pero entonces, en vez de llevar a que eviten los pensamientos negativos, procurarle estos otros espacios, es una terapia maravillosa para ellos. Maravilloso. Fíjate, aquí hay otra. ¿Tú quieres agregar algo, Gaby? Yo diría que, bueno, cuando los papás le cuenten cosas negativas, uno escucharlo y después decirle, ay, pero tú sabes que fulanito salió embarazada y tal cosa, el bebé es bellísimo, te voy a mandar la foto. O sea, no enfocarse en decirle,
no vamos a hablar de cosas negativas, no, sino no escucharle y después cambiarle el tema, introducirle algo que te diga, ah, sí, no puede ser, te voy a mandar la foto, se parece, no sé qué. Tratar de como cambiarle la onda, ¿no? Funciona a veces más que decirle, ay papá, pero no pienses siempre en lo negativo, porque lo sienten como un regaño. Entonces creo que hay como que uno también aplicar inteligencia emocional uno mismo como hijo y tratar de buscar otro tema para que hagan ese insight que dice Judy y piensen, su pensamiento se vaya hacia algo más gratificante. Aquí hay otra pregunta y es, ¿qué cuidados debe recibir una persona que presenta Alzheimer o Parkinson? En este caso, ¿les ha tocado a ustedes alguna experiencia así? ¿Qué puedes decir tú, Judy? Bueno, definitivamente necesita ser atendido por especialistas. Tener, pues bueno, sus médicos que puedan llevarle su tratamiento, las rutinas, los hábitos de alimentación, de sueño, de actividad física son fundamentales, aparte de la medicación y, por supuesto, la posibilidad de establecer y mantener ese vínculo social. No sé, Gaby, qué cosas, si ha tenido experiencias, les ha tocado a ustedes atender a Sí, esos abuelitos. nosotros ahorita actualmente tenemos 2 personas con Alzheimer y una señora con una condición que tiene algo que se llama síndrome parkinsoniano, ¿no? Que no es el Parkinson especialmente, pero tiene manifestaciones. Eh, Primero, le recomiendo a todo el mundo que tenga un buen neurólogo, que le haga una evaluación y un psicólogo clínico que le haga su batería de exámenes para que tengan claridad en nivel de pérdida cognitiva, ¿no? Y luego, por lo menos nosotros hacemos lo que es en la terapia cognitiva, pues hacer ejercicios para estimular y yo le recomiendo al núcleo familiar que tenga asesoría, porque lo principal que le molesta a alguien que tiene Alzheimer es que le digan, no te acuerdas, mamá, no te acuerdas, papá. No debe decírsele, no le deben poner en evidencia esa pérdida de memoria, y para eso uno tiene que trabajarse emocionalmente. Entonces, tratar de buscar una forma de, por ejemplo, delante de la gente, no decirle, pero no te acuerdas, pero tal cosa. Y pasa mucho con las parejas. Cuando uno de los dos abuelitos tiene pérdida cognitiva, el otro empieza como a angustiarse y le empieza a recordar, y eso lo hace sentir mal. Entonces, hay que buscar que ese otro abuelito tenga un poco de asesoría psicológica para que pueda aprender a tratar a su pareja que ahora tiene esa pérdida cognitiva, ¿no? Por ejemplo. Bueno, de verdad que es increíble el aporte que han brindado cada una de ustedes eh, a- para responder estas preguntas y para hacernos ver en estos minutos todo lo que hemos podido ver. Aquí hay preguntas relacionadas con el cuidado especial y cómo enseñar a los abuelitos al autocuidado. El autocuidado, que supone reconocer que estoy triste, por ejemplo. ¿Qué hago cuando estoy triste? Salgo a caminar, me ocupo de sembrar algo en el jardín o recoger el jardín. ¿Cómo hacerles ver que también se requiere de ellos y la voluntad de ellos para estar bien? Sí, depende mucho también de lo que eran sus recursos, ¿no? De lo que han sido sus recursos a lo largo de la vida, de cuáles son las condiciones en que se encuentran en la actualidad, si son más independientes, si tienen más posibilidades de contar con estrategias para manejar sus emociones. Muchas veces, si están en buenas condiciones de salud física, es más fácil el que puedan cuidar de su actividad física. El movimiento del cuerpo y la postura realmente es algo fundamental porque manda información al cerebro de cómo estamos. Es como decir, nuestro cerebro está permanentemente recibiendo la información del resto del cuerpo. Entonces, el hecho de que pueda haber un movimiento fluido o que la postura corporal sea una postura que informe al cerebro de que estamos en una situación favorable, que no estemos encorvados, con una postura que tiende a ser mucho la postura de, de las personas cuando van avanzando en edad. Eso
con seguridad va a ser una garantía de un mayor bienestar. O sea, el poderles enseñar que aunque no se sientan tan contentos o que no se sientan en un estado de tanto agrado, puede ser modificado simplemente incluyendo algo de actividad física o modificando la postura o viéndose en el espejo y haciendo una pequeña sonrisa, ya es algo, ya es una ganancia. El incluir dentro de su día actividades que sean agradables, qué cosas que recuerda que le gustaba hacer, lectura, música, juego, conversar con otras personas, compartir su tiempo haciendo alguna comida, algún postre. Son actividades que realmente los pueden llevar a modificar su estado de ánimo de una manera sencilla. Cuando tienen dificultades a nivel físico o a nivel cognitivo, ya sí tendríamos que apoyarnos un poco más en los cuidadores, porque a veces ellos entonces ese repertorio no lo tienen a disposición o lo han perdido. Entonces ahí tendríamos que apoyarnos en otras personas para poder estructurar todas estas actividades y garantizarles una mayor calidad de vida. Así es. Hemos llegado ya a los minutos finales, Gaby, y sé que también tu compañera en la fundación, en la organización, está en el grupo. Janet, me gustaría que prendieras tu cámara si la tienes para que te conozcamos. Y vamos a tratar de recoger 5 asuntos claves por parte de ustedes, Gaby, y por parte de Judy, para afrontar el contar con esta situación, pues que son padres a distancia de nosotros y poderlos ayudar a ellos y ayudarnos a nosotros. Janet, bienvenida, qué bueno que estás en el grupo y que te Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Me fue imposible conectarme con este internet, pero bueno, aquí estoy. ¿Cómo están? Mira, estoy absolutamente conmovida con la experiencia que ustedes han compartido aquí, las palabras de Gaby y su conocimiento, su sensibilidad. Una de las cosas que a los padres, a los hijos nos preocupa a distancia cuando uno busca apoyo, es qué tan sensible es la persona para entender la situación. Y para mí ha quedado claro que mi hijo suplente tiene en ustedes personas sensibles, personas perceptivas y muy comprometidas. Y eso me ha dejado pero impresionada. No sé cómo lo has visto tú, Judy, pero yo he tenido una clase en las palabras de Gaby esta noche increíble. ¿Mm? Totalmente de acuerdo, sí, una sensibilidad, realmente es lo que dice Gaby, es un acompañamiento humano. Así es. Janet, ¿qué puedes decir tú de tu experiencia antes de que escojamos estos cinco puntos cada uno para ayudar? Bueno, ha sido toda una experiencia. Como momentos bellos, hemos tenido también momentos tristes. Hemos aprendido muchísimo de cada uno, todos nos ha enseñado cosas diferentes, hemos manifestado mucha empatía, hemos querido a esos abuelos porque además vemos reflejado en ellos nuestros propios padres. Entonces, ya tratarlos a ellos es como tratar a mi mamá. O sea, salir con ellos la cuido con el mismo interés y con el mismo cariño que mi mamá. Entonces siempre se mantiene se hace una relación con ellos y terminamos siendo un familiar, un amigo. Ha sido bien bonita, ha sido fuerte. Nos hemos encontrado con muchas cosas durante estos 2 años y medio que tenemos, pero hemos sabido sobrellevarlas y bueno, hemos aprendido muchísimo con los abuelos, muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Hablemos entonces ya para cerrar porque estamos por terminar. 5 puntos cada una de ustedes, 5 puntos clave en este tema que estamos trabajando. Padres a distancia, cómo ayudarlos, cómo ayudar. A ver, ¿quién arranca? Bueno, bueno, ¿cómo ayudarlos? Mantener siempre el contacto. Pues sos uno. Hacer preguntas, como comentó María Gabriela hace rato, que vayan fuera de
de las cosas básicas de la logística de la casa, preguntarles cómo se sienten, mantener a alguien cercano, si no tiene algún familiar, puede ser un cuidador, alguien que pueda ver eso que ellos omiten, porque muchos de ellos omiten cómo se sienten. Tratar de que ellos mantengan ese contacto abierto con el familiar, de manera que puedan expresar realmente cómo se sienten. Y bueno, mantener a alguien que esté constantemente pendiente de ese abuelo de alguna u otra manera para que pueda manifestarle cómo se siente al familiar. ¿Qué dirías tú, Gaby? Yo diría que supervisar la alimentación es importante porque a ellos a veces se les olvida comer bien, ya no les gusta cocinar tanto. Que tomen agua es muy importante porque aunque no lo crean los adultos mayores se les olvida tomar agua o les da fastidio y eso hace que se sientan mal. Que salgan de paseo 1 o 2 veces a la semana y estén al sol o caminen, así sea lentico, no importa si usan bastón, si están en silla de rueda también, y además eso los motiva a arreglarse y les da un propósito para ese día. Escuchar sin juzgar, yo diría que es súper importante, y ser empático con la emoción de su papá. O sea, si su papá le dice, estoy triste, no le digas, pero no estás triste. No, ya va. Escucha porque está triste y si tienes que llorar con él, pues también es válido. Que él sienta que su emoción es válida, eso da más compañía que tratar de que esté alegre. Gracias. Judy. Sí, bueno, el cuidar el sueño es fundamental, hacer actividades para que puedan sentirse útiles con propósito, buscar la manera de compartir emociones que sean agradables, donde se puedan reír, el cuidar las rutinas, el tener un ambiente relativamente predecible y que le dé esa certeza de que sus necesidades van a estar cubiertas y buscar involucrarlos en proyectos que les den esperanza. Buscar involucrarlos en proyectos que les den esperanza. Wow. Por ejemplo. Por ejemplo, el volverse a encontrar con sus seres queridos. También puede ser, por ejemplo, involucrarlo en proyectos del colegio de sus nietos, decirle, oye papá, ¿sabes que a mi hijo le mandaron a hacer tal cosa y no sé? ¿Por qué no investigas tal cosa y me dices cómo hacer tal manualidad o tal cosa? Ya eso esa abuelita le va a dar un motivo de preguntar, investigar, te va a mandar un audio, incluirlo a él, decirle al nieto, mira, esto lo hicimos como dijo tu abuelo o tu abuela, cosas simples, o mamá, tengo una comida el sábado y no sé qué voy a preparar. Aunque usted sepa, no sé, diseñame un menú y ya esa señora va a tener esa semana esa actividad, déjame buscar cómo se hace esta crema, cómo se hace esto, cómo tal cosa, qué postre es, y ella siente que estuvo con su hija preparando esa comida aunque no estaba. Entonces, cosas simples, meterlos a ellos allí, así sea por audio de voice o una llamada por teléfono, no importa, pero que ellos sientan que están aportando en la vida de sus hijos. Buenísimo. De verdad que muchísimas gracias, Judy. Gracias, Gaby. Gracias, Janet. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí esta noche. Que esperemos que esta conversación les haya permitido a ustedes abordar también el tema, voltearse de pronto y tocarlo en casa, tener una óptica distinta de cómo manejar la situación y saber que cuentan con el apoyo en Venezuela de Gaby y Janet a través de mi hijo suplente, con el apoyo terapéutico de Judy, que maneja también estos temas, que vamos a compartir con ustedes parte de esta conversación, un directorio también de algunas organizaciones que brindan apoyo para las personas que sufren de Alzheimer y, por supuesto, todo el material se va a recoger en un ebook que vamos a compartir con ustedes con información valiosa para poder darle valor a lo que hemos compartido esta noche. No sé si ustedes quieren decir unas palabras antes de despedirse, porque ya nos vamos. Bueno, muchísimas gracias. De verdad ha sido un tema muy sensible y pienso que con todas estas aportes, pues bueno, se hace un poco más llevadero, ¿no? Esa distancia. Así Muchas es. gracias. Gracias a ti, Judy. Gaby. Bueno, nosotros queremos decirle que si sienten que de alguna manera no pueden accesar a cómo están sus padres, que cuenten con nosotros.
Se pueden comunicar también por la página web mihijosuplente.com. Va a haber alguna alternativa de atención. Nosotros vamos a buscar la forma y nos vamos a engranar esa familia para tratar de ayudarlos. Gracias, de verdad. Janet, ¿alguna palabra final? Sí, tratemos de ser más empáticos con los adultos mayores en línea general. Aportemos lo que podamos, así sea una compañía, no necesariamente es monetario, una llamada, una visita a un vecino, un acompañar a un familiar a caminar un ratico en la mañana. Eso es un aporte bastante importante para ellos. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Judy, Gaby, Janet. Gracias a ti. Gracias. Gracias.